La noticia del fallecimiento de Fernando Onega ha sacudido al periodismo español. Este martes, a los 78 años, el veterano cronista político falleció en Madrid, dejando un vacío enorme en el mundo de la comunicación. La reacción fue inmediata. Mensajes de condolencia llegaron de todos los rincones, desde políticos hasta compañeros de profesión y lectores que lo habían seguido durante décadas. Onega no era solo un periodista, era una de esas voces que se reconocen al instante. Alguien capaz de contar la política con claridad, conocimiento y sobre todo una mirada que parecía ver más allá de los titulares. La capilla ardiente se montó al día siguiente en la Casa de Galicia, en pleno corazón de Madrid, a pocos pasos del Parque del Retiro y del Museo del Prado. No podía haber un lugar más simbólico para despedir a alguien que siempre mantuvo un vínculo tan fuerte con su tierra natal. Desde las 10 de la mañana, las puertas se abrieron para que familiares, amigos, colegas y ciudadanos pudieran acercarse a rendir su homenaje. La escena era conmovedora. Personas entrando en silencio, algunas con lágrimas contenidas, otras simplemente queriendo estar cerca de quien había marcado tantas vidas con su trabajo. Entre los primeros en llegar estaban sus hijos, Cristina, Sonsoles y Fernando, visiblemente afectados. Sonsoles, presentadora de Y ahora Sonsoles en Antena 3, llegó acompañada de su pareja, Juan Montes, quien no se separó de ella ni un momento, ofreciendo apoyo en uno de los días más duros de su vida. Cristina Onega, directora del canal 24 Horas de RTVE y hermana de Sonsoles, también estuvo presente, manteniendo la compostura pero con la emoción evidente. Ambas hermanas habían seguido los pasos de su padre en la profesión, consolidándose como dos de las periodistas más reconocidas de España, lo que hacía que la pérdida fuera aún más tangible para todos los que la conocían. Fernando, el hijo menor del periodista, llegó con su madre, Ángela Rodrigo, segunda esposa de Onega, portando una fotografía que su padre se colocaría dentro de la capilla ardiente. La relación con Ángela había sido mucho más que sentimental. En 2021, cuando Fernando atravesaba un momento crítico de salud y necesitaba un trasplante de riñón, ella se ofreció como donante y le salvó la vida. Él siempre contó esa historia con profunda emoción, recordando cómo despertó después de la operación y la vio a ella allí, generosa y fuerte, siendo parte de su recuperación. Fue un gesto que marcó la última etapa de su vida y que reflejaba la solidez de los lazos familiares que siempre sostuvo. Onega tuvo 3 hijos en total y vivió 2 etapas familiares muy marcadas. Su primer matrimonio con Marisol Salcedo le dio a Cristina y Sonsoles, y tras separarse años más tarde encontró a Ángela Rodrigo, a su compañera de vida y madre de su tercer hijo. Esa segunda etapa no solo consolidó su vida familiar, sino que también fue un pilar fundamental en su estabilidad emocional y personal, algo que siempre reconoció públicamente. Nacido en 1947 en Mosteiro, una pequeña parroquia de Pol, en Lugo, Fernando comenzó con su historia con la comunicación muy joven. Abandonó el seminario a los 15 años y empezó a colaborar con El Progreso, escribiendo una página semanal dedicada a entrevistas y crónicas culturales. Aquello fue el inicio de una carrera que lo llevaría a los principales medios del país. En los años 70 se mudó a Madrid y se convirtió en un referente del periodismo político, alguien que no solo informaba, sino que también interpretaba y analizaba los movimientos del poder con una claridad envidiable. Durante décadas, Onega fue testigo de los momentos más decisivos de la política española, y su nombre se convirtió en un sinónimo de rigor, profesionalismo y credibilidad. Todos aquellos que trabajaron con él coinciden en que tenía una forma especial de escuchar y preguntar, que hacía que incluso los políticos más duros se abrieran y dejaran ver algo más allá de la pantalla o del papel. Esa capacidad de conectar y entender lo que estaba sucediendo lo convirtió en una figura imprescindible en el periodismo nacional. Al entrar en la capilla ardiente, la gente podía ver fotos, recuerdos y un ambiente cargado de respeto. Muchos coincidían en que se estaba despidiendo no solo a un periodista, sino a un hombre que dedicó su vida a contar historias, a explicar la política y a dejar un legado que ahora más que nunca será recordado. Familia, amigos, compañeros de profesión y simples ciudadanos se acercaron para saludar, abrazar, recordar y, sobre todo, agradecer.
Fernando Onega se va, pero deja un legado inmenso, una familia que continúa su camino en los medios, cientos de periodistas que aprendieron de su ejemplo y una manera de entender la política que permanecerá en la memoria de España. Fue un hombre que vivió intensamente, que enfrentó problemas de salud, intervenciones médicas y desafíos personales con la fuerza que siempre mostró y que se mantuvo firme, siempre acompañado de quienes más amaba. Hoy, hablar de Fernando Onega es hablar de una época del periodismo español que se fue con él. Su muerte ha dejado un vacío imposible de llenar. Un hombre que fue testigo de los grandes cambios de la política española, que contó con palabras simples lo que otros solo podían entender con libros de historia, y que logró convertir la complejidad del poder en algo cercano y comprensible. Su carrera empezó con periódicos como Pueblo Arriba, La Vanguardia y La Voz de Galicia, donde rápidamente se hizo notar por su ojo atento y su habilidad para analizar la transformación de España tras la muerte de Franco. Ya desde joven, Fernando tenía algo que pocos poseen, la capacidad de ver los hilos invisibles de la política antes de que todos los demás se dieran cuenta. El gran salto llegó en 1977, cuando fue nombrado director de prensa de la presidencia del gobierno durante el mandato de Adolfo Suárez. Ese cargo lo situó en el centro de la estrategia de comunicación del Ejecutivo en los primeros años de la transición democrática. Ahí no solo gestionó boletines y ruedas de prensa, participó directamente en cómo se contaba al país, un cambio que no todos comprendían ni aceptaban. De esa época salen algunos de los momentos más icónicos de la política española. ¿Quién no recuerda el "puedo prometer y prometo"? Esa frase, que hoy parece historia, fue obra de Onega y se convirtió en un símbolo de confianza y seriedad que acompañó a miles de españoles en unas elecciones históricas. Pero Fernando nunca se quedó quieto. Tras su paso por el gobierno, regresó al periodismo con más fuerza que nunca. Se convirtió en una de las voces más influyentes en radio, prensa y televisión. Fue director de informativos de la cadena SER durante años decisivos, incluyendo la noche del 23 de febrero de 1981, cuando el intento de golpe de Estado español puso a España en vilo. Esa noche muchos recordamos la radio como nuestra única compañía y Onega como una de las voces que nos guió entre la incertidumbre. Más tarde también ocuparía puestos de responsabilidad en COPE y Onda Cero, llegando a ser director general en 2 etapas diferentes. Su análisis político no solo era preciso, sino pedagógico. Sabía explicar sin simplificar demasiado, mantener el tono cercano sin perder autoridad. En televisión también dejó huella. Durante los años 90 presentó informativos en Telecinco y Antena 3 y participó en programas de debate y análisis donde su estilo pausado, su tono conciliador y su conocimiento profundo de la política española se hicieron notar. Para quienes lo escuchaban o veían, era imposible no aprender algo nuevo cada vez que hablaba. Pero Onega no solo se movía entre micrófonos y cámaras, también escribía. Publicó varios libros sobre la historia reciente de España y sobre figuras políticas que marcaron la democracia. Su trabajo fue reconocido con premios como los Ondas a la trayectoria profesional, varias Antenas de Oro, Micrófonos de Oro, el Premio Godó de Periodismo y, más recientemente, el Premio de Honor a la Asociación de la Prensa de Madrid. Todos estos reconocimientos no solo premiaban su profesionalismo, sino el ejemplo que dejaba para las nuevas generaciones de periodistas. En los últimos años presidió 65 y más, un medio digital dirigido a un público senior, desde donde siguió escribiendo hasta prácticamente el final de su vida. Siempre curioso, siempre con ganas de analizar y explicar, Fernando se mantuvo activo incluso cuando su salud le obligaba a bajar el ritmo. Una de las últimas más grandes imágenes familiares que nos regaló fue en marzo del año pasado, cuando fue nombrado miembro de honor de la Real Academia Europea de Doctores. En la foto posó junto a su esposa Ángela Rodrigo y sus 3 hijos, todos con esa sonrisa que muestra complicidad y orgullo, un recuerdo que hoy la familia guarda como un tesoro. Y es que la familia siempre fue el gran otro pilar de su vida. Sus hijas Cristina y Sonsoles y su hijo menor, Fernando, siguieron sus pasos en el periodismo o acompañaron su trayectoria de cerca.
Su relación con Ángela Rodrigo, su segunda esposa, trascendió lo sentimental. En 2021, como ya he dicho, cuando Fernando necesitaba un trasplante de riñón, Ángela se ofreció como donante y le salvó la vida en el gesto. Un gesto que él siempre relató con emoción, como si cada palabra contara la gratitud y la conexión profunda que tenían. Hoy, al despedirlo en Madrid, la emoción es palpable. Familiares, amigos, colegas y ciudadanos se reúnen para recordar a un hombre que no solo informó, sino que enseñó a interpretar la política española, que narró la transición, la democracia y los momentos difíciles con claridad y respeto. Con su partida desaparece una de las voces que mejor supo contar la historia política reciente, que dejó enseñanzas a varias generaciones de periodistas y que nunca renunció a su estilo, cercano, riguroso y humano. Fernando Onega no solo fue un periodista, fue un maestro, un narrador, un testigo de la historia que nos enseñó a mirar más allá de los titulares. Su legado permanecerá y, aunque hoy nos duela despedirlo, sabemos que su voz seguirá viva en cada análisis, cada libro y cada recuerdo de quienes tuvimos la suerte de escucharlo o leerlo. Dejen sus comentarios en la cajita de comentarios y un abrazo a la familia.